balrogs, dragones, trolls, criaturas sin nombre, wargos y bestias aladas, todas poderosas criaturas de las cuales ninguna tuvo el valor de desafiar al primer Señor Oscuro, pues tan solo una criatura se atrevió a tanto. Esta es su historia al completo, adaptada para convertirla en una audiopelícula, donde transformo la compleja estructura enciclopédica del Silmarillion de una manera nunca antes hecha. ¿Dónde te escondes, pequeña arañita? Para que así puedas conocer la historia del monstruo más voraz y más devastador de toda la mitología de Tolkien, y cuyo legado perduró a través de los siglos, incluso llegando hasta Frodo. Su historia no es una historia cualquiera. Es la historia de la gran caída de los árboles de Valinor, del nacimiento de la oscuridad, de una huida a contrarreloj y del enfrentamiento donde, por primera vez, un señor oscuro conoció el miedo. Pero para que puedas coger hasta el más mínimo detalle y comprenderlo todo, ¿qué te parece si te doy un poco de contexto? Bienvenido a Somnaria. Los Silmarils acaban de ser forjados y el fuego ha sido encendido. 3 joyas perfectas, 3 maravillas que desafiaban a los mismos dioses. Fëanor, su creador, logró lo imposible: encerrar un fragmento de la luz sagrada de los 2 árboles en el interior de un cristal indestructible. Eran más que hermosas, eran sagradas, y su verdadero poder estaba aún por descubrir. Pero Fëanor no era un elfo cualquiera. Era el más grande de los Noldor, uno de los 2 pueblos élficos que vivían en Valinor, junto a los Valar. Y su vida estaba marcada por una herida que nunca sanó, pues su madre murió al darle a luz, y Finwë, su padre y rey de los Noldor, tomó una nueva esposa perteneciente a los Vanjar, el otro pueblo élfico, y con ella tuvo 2 hijos, Finarfin y Fingolfin. ¿Tan fácilmente reemplaza su memoria? Fëanor jamás los aceptó. Para él no eran hermanos, sino usurpadores, una mancha sobre el linaje de su madre. Y no ayudó que al otro lado de Valinor, Morgoth, el primer señor oscuro, se inclinara ante los Valar tras llevar encadenado 3 edades completas. ¿Y qué es lo que pides? Redención, libertad, un lugar, por humilde que sea, donde pueda servir al mundo. Manwë, el alto rey de los Valar, le concedió el perdón, y libre al fin, Morgoth cambió de forma y caminó entre los elfos como un igual. Se mostró amable, servicial, generoso. Visitó sus ciudades, alabó sus obras, susurró promesas de grandeza y esperó. Esperó el momento perfecto para envenenar sus corazones y destruirlos a todos desde dentro. ¿No es curioso que Fëanor guarde los Silmarils solo para él? ¿Acaso vuestras obras no merecen también ser celebradas? ¿No es extraño que los Valar os pidan permanecer aquí? En la Tierra Media seríais reyes. Aquí solo acatáis sus órdenes. Pero su intrincado plan, el que tanto tiempo llevaba pensando mientras permaneció encadenado, necesitaba también de Fëanor. Primero, debía convencerlo de que los Valar lo retenían en Valinor porque temían lo grande que podía llegar a ser. Segundo, debía hacerle creer que su propio hermano, Fingolfin, conspiraba contra él, que hablaban mal de su madre y que querían usurparle el trono como hijo primogénito. La duda creció en el corazón de Fëanor como un incendio. Se volvió desconfiado, paranoico y guardó los Silmarils en las profundidades. Fëanor, con la chispa de la duda encendida en su corazón, cometería un error que propiciaría y culminaría el plan de Morgoth. Y justo en este punto es donde Ungoliant pronto entrará en escena. Empezamos. Amargamente pagaron los Noldor la locura de haberle prestado oídos en los días que siguieron después. El brillo de los Silmarils ardía en la mente de Morgoth. Llevaba semanas susurrando a los oídos de los elfos, envenenándolos con mentiras y dudas, erosionando su confianza en los Valar, y aquello ya estaba dando sus frutos, pues poco a poco los Noldor comenzaron a desconfiar. Los artesanos que antes compartían sus conocimientos ahora guardaban secretos. Los guerreros hablaban en voz baja sobre la necesidad de protegerse,
e incluso escuchó que alguien estaba forjando armas en talleres ocultos. Sin embargo, uno de los rumores más peligrosos que Morgoth esparció fue sobre la llegada de una nueva raza al mundo, los hombres. Este evento era un hecho que los Valar siempre supieron, pero que no habían revelado todavía a los elfos, pues temían su reacción. Y Morgoth lo presentó como una traición deliberada. ¿Os habéis preguntado por qué nos han hablado de ellos? Serán mortales, no como vosotros, y por ende más fáciles de dominar. Por eso a ellos sí que les dejarán vivir libres y les entregarán la Tierra Media. Y a vosotros os mantienen aquí, vigilados. Los Noldor, orgullosos y ambiciosos, no podían soportar esta idea. Susurros sobre los hombres llenaron los pasillos de Tirion y el descontento creció. Algunos empezaron a preguntarse si, al igual que había hecho Morgoth en el pasado, ellos también debían desafiar el dominio de los Valar y reclamar su propio destino. Fëanor tampoco confiaba en nadie, quizás solo en su esposa y en sus hijos. Desde que Morgoth le había insinuado que los Valar lo querían tener controlado y que Fingolfin buscaba arrebatarle el trono de su padre, su corazón se volvió más duro que nunca. Pocas piezas quedaban por envenenar dentro del plan de Morgoth, pero una de las últimas era el propio Fingolfin, con quien todavía no había hablado, pues temía ser demasiado evidente. Cree que quieres arrebatarle el favor de vuestro padre y quedarte el trono. Lo veo en sus ojos. ¿Cuánto tiempo más permitirás que divida a los tuyos? Fingolfin amaba a su pueblo y deseaba su fortaleza, y por eso le hizo dudar. Veía los signos de la desconfianza en Fëanor, su distanciamiento y su creciente hostilidad. Las palabras de Morgoth cayeron en suelo fértil y convenció a Fingolfin de que su hermano podría representar un peligro para la propia estabilidad de los Noldor. Morgoth disfrutaba con oculta satisfacción del efecto que tenían sus palabras. La armonía de Valinor se deshacía lentamente como una costura de la que se va tirando del hilo hasta que la tela queda irreparable. No tenía prisa. Solo debía seguir tirando, lentamente, hasta que todo estuviera listo para romperse, y los Silmarils por fin serían suyos. No se trataba solo de destruir a los elfos o a los Valar. Su plan era mucho más antiguo y ambicioso. Desde el principio, Morgoth había anhelado un mundo envuelto en sombras. Hasta entonces, las lámparas del mundo y después los dos árboles eran lo único que lo apartaba de su deseo primordial. Esa luz, esa maldita luz, solo servía para exhibir la obra de los Valar y de Ilúvatar, su padre. Mientras persistiera, su dominio jamás sería absoluto. Pero Fëanor, en su vanidad, había logrado lo que Morgoth nunca imaginó posible: contener la luz en un objeto. Ya no bastaba con destruir los árboles, que eran su primer objetivo, sino que ahora también debía arrebatar esas gemas, pues era la única manera posible de controlarla completamente. Si las tuviera, nadie podría desafiarlo. No habría refugio alguno para quienes huían de su sombra, y todo ser que anhelara luz tendría que rendirse a su voluntad. Su reinado no se basaría solo en el miedo, sino en la desesperación. Los elfos se enfrentarían entre sí por un destello. Los hombres, cuando llegaran, cederían ante la corrupción buscando su favor. Cualquiera que osara desafiarlo quedaría atrapado en una oscuridad sin esperanza. La guerra, la destrucción y la discordia girarían en torno a esas gemas, que no serían únicamente un trofeo, sino la clave de su dominio absoluto. Sin embargo, le quedaba un obstáculo: descubrir cómo tocarlas. Barda, la bala de las estrellas, las había consagrado para que quemaran toda maldad que las rozara. Morgoth pensó que ya encontraría la manera de hacerlo, pues las robaría costara lo que costara, y ese pensamiento le hizo sonreír en la penumbra. Pero Fëanor lo siguió y apoyó la punta de su brillante espada contra el pecho de Fingolfin. Bajo la marmoleada ciudad de Tirion se respiraba un aire de contención. Las avenidas principales seguían llenas de actividad. Comerciantes de gemas menores exponían sus más recientes creaciones, orfebres exhibían delicados collares y los aprendices de distintos talleres corrían de un lado a otro con brazos cargados de metales y piedras preciosas. Sin embargo, quienes observaban con atención se daban cuenta de que las conversaciones parecían más breves de lo habitual. Muchas personas se limitaban a intercambiar miradas cautelosas antes de continuar con sus asuntos.
El creciente recelo ya no era un murmullo lejano, se percibía en cada esquina. En una sala anexa al Palacio Real, la puerta se abrió con suavidad y entró un elfo de túnica sobria que se inclinaba levemente en gesto de respeto. Era un mensajero de la corte de Finwë, y su voz sonó contenida cuando se dirigió al príncipe. Señor Fingolfin, en la ciudad ya se habla sin tapujos de la desconfianza hacia los Valar. Además, hay quienes aseguran que Fëanor ha comenzado a forjar algo más que ornamentos y que está preparando una rebelión contra ellos. Fingolfin no respondió de inmediato. Sus dedos oprimieron un pergamino que tenía entre las manos, pero su rostro se mantuvo sereno. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la plaza principal. Desde allí se apreciaba la torre alta de la Mindon Eldalieva, que centelleaba bajo la luz de los dos árboles. En apariencia, Tirion conservaba su belleza y sosiego de siempre. Sin embargo, en la base de la torre, un pequeño grupo de elfos discutía con vehemencia. Quizás sea hora de hablar con mi padre. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Fëanor se hallaba en una fragua que había mandado construir al fondo de una galería subterránea. Las paredes resonaban con el golpe sordo de un martillo contra el metal. El aire caliente hacía temblar las sombras de quienes trabajaban alrededor. Allí no se forjaban joyas ni utensilios de labranza, sino hojas largas y estrechas cuyas siluetas resultaban amenazadoras incluso antes de ser terminadas. Matan, maestro en el arte de la forja y antiguo mentor de Fëanor, se acercó con cautela. Sus ojos se desplazaron de una a otra hoja mientras Fëanor aplicaba fuego sobre la más reciente, un arma de filo plateado que centelleaba al contacto con la llama. Estás a tiempo de parar. Los Noldor son artesanos, creadores, no guerreros. Matan. ¿Acaso no ves que somos esclavos? Nos mantienen aquí mientras esperan que esa nueva raza ocupe nuestro lugar en la Tierra Media. No lo permitiré. He escuchado esos rumores, Fëanor, pero no los creo. Los Valar no son así. Pero Fëanor ya no disimulaba su desdén hacia los Valar y con voz ardiente proclamaba ante los Noldor su deseo de abandonar Valinor y regresar al mundo exterior. No era rey todavía, pero algún día lo sería y esperaba que muchos elfos lo siguieran ya. Sus palabras inflamaban los corazones de muchos, pero también sembraban discordia. El rumor del tumulto llegó pronto a los oídos del rey Finwë, quien, preocupado, convocó una reunión en la que poder deliberar. Pero antes de que la reunión tuviera lugar, Fingolfin irrumpió en el palacio con expresión grave. Se plantó ante su padre con una súplica firme. Rey y padre, ¿vas a permitir lo que nuestro hermano está haciendo? ¿Con qué derecho habla en nombre de todos los Noldor como si ya fuera su rey? Fuiste tú quien guió a nuestro pueblo hasta aquí. Tú quien aceptó la voluntad de los Valar. Si no te arrepientes de ello, al menos tienes 2 hijos que respetan esa decisión que tomaste. Pero no había terminado de hablar cuando las puertas se abrieron de golpe. Fëanor entró como un relámpago, ataviado con su armadura y con un yelmo que brillaba a la luz de las lámparas. A su costado, una espada de hoja larga relucía como si ardiera con su propio fuego. Como era de esperar, mi medio hermano siempre ansioso por buscar el cariño de padre. Apártate. Un silencio denso cayó sobre la sala. Fingolfin no respondió. Con el rostro endurecido por la humillación, hizo una pequeña reverencia a su padre y se retiró sin mirar a su medio hermano. Pero Fëanor no había terminado. Lo siguió hasta las puertas del palacio y allí, ante la multitud reunida en la gran plaza, le cerró el paso y le clavó la punta de la espada contra su pecho. Esto es más afilado que tu lengua. Sé lo que pretendes. Trata de usurpar mi sitio y liberaré al mundo de tu presencia. Muchos fueron testigos de aquella amenaza, pero Fingolfin, con la mandíbula apretada, guardó silencio. Con paso firme, se abrió camino entre la multitud y se perdió en busca de su hermano Finarfin. Mientras tanto, en lo alto de Taniquetil, los Valar observaban toda la escena. No eran ajenos a la creciente inquietud entre los Noldor. Habían esperado, pues no querían ser los primeros en actuar. Sin embargo, la contienda entre los hijos de Finwë era una señal que no podían ignorar. Esto no puede continuar. Llamadle. Quiero verle. Manwë ordenó llamar a Fëanor para que acudiera al anillo del juicio,
el lugar donde, 3 edades atrás, el mismísimo primer Señor Oscuro había sido juzgado. Y Fëanor fue llamado a comparecer ante ellos a las puertas de Valmar para que respondiera de todas sus palabras y actos. Ante las puertas doradas de Valmar, en el anillo del juicio, los Valar se reunieron. Manwë era el rey. Sin embargo, en cuestiones como el destino de los elfos, era Mandos quien lideraba. Mandos no era el más poderoso de los Valar, pero tenía un papel único, pues a diferencia de los demás, sus palabras no provenían de su propio juicio o sabiduría, sino que hablaba con la autoridad de Ilúvatar, el creador de todo. Lo que él decía no era una opinión ni una decisión personal, sino la manifestación del destino que ya estaba escrito desde el inicio de los tiempos. Por ello, cuando se trataba de cuestiones que afectaban el curso del mundo, su voz tenía más peso que la de Manwë, pues sus palabras eran la voluntad inalterable de lo que debía de ser y no podía ser cambiado. A pesar de esto, y de la imponente presencia física de Mandos, Fëanor se alzó desafiante. Con él estaban aquellos que, de una u otra forma, habían participado en estos acontecimientos. Las preguntas cayeron sobre él como una tormenta y las verdades fueron arrancadas. Más personas se pronunciaron al respecto y el consejo no tardó en darse cuenta de que la raíz del conflicto no había sido Fëanor, sino una fuerza más oscura, retorcida y conocida. A medida que los testigos hablaban, los murmullos crecían y las miradas se dirigieron hacia un rincón de la gran sala. Allí, donde Morgoth había estado observando el juicio, solo quedaba un vacío inquietante. Nadie lo había visto moverse, pero su ausencia ahora era evidente. Un frío inexplicable recorrió la estancia cuando Manwë se alzó de su trono. Ulcas, con un rugido de furia, giró sobre sus talones y abandonó el consejo de inmediato. Sin embargo, a pesar de la traición de Morgoth, Fëanor no fue tratado diferente. Su furia había quebrantado la paz de Valinor, y su espada desenvainada contra su propio hermano era prueba de su falta. El silencio pesaba en el aire cuando Mandos, con voz firme y sin emociones, pronunció la sentencia. Aunque os vayáis de aquí, Fëanor, y volváis a la Tierra Media, Manwë es el rey de todo el mundo, no solo de este lugar. Si aquí fueras esclavo, tal y como aseguras ser, allí también lo serías. Tenlo en cuenta. Y Fëanor alzó el rostro con desafío, pero Mandos continuó, inalterable. Has desenvainado el acero contra tu propio linaje, y al igual que nuestro hermano, has sembrado discordia entre los tuyos. Por ello, serás desterrado de Tirion durante 12 años. Cuando acabe ese tiempo, si tu gente te apoya, podrás regresar. El peso del juicio caía como una losa sobre la sala. ¡Dejo hoy constancia de que yo sí que le apoyaré! Perplejos, todos observaban a Fingolfin, pues él era quien había hablado. Su mirada estaba fija en Fëanor, pero en los ojos de su hermano no hubo ningún tipo de gratitud, solo un fulgor frío e impenetrable. Sin pronunciar palabra, Fëanor se volvió y se alejó del consejo, proyectando una larga sombra con su capa. Entonces, cuando todos creyeron que el juicio había concluido, Finwë, el rey de los Noldor, se levantó. Sus ojos recorrieron a los Valar y luego se posaron en Fëanor. Si mi hijo debe abandonar la ciudad, yo la abandonaré con él. Un murmullo recorrió la sala. Fingolfin, que hasta ese momento había permanecido impasible, sintió que su corazón se oprimía. No era la condena de Fëanor lo que lo afligía, sino una certeza que acababa de golpearlo con brutal claridad. La certeza de que Finwë siempre había preferido a su primogénito, y en ese instante supo que jamás podría cambiarlo. No todos, sin embargo, compartieron este exilio, pues cuando Fëanor instó a su familia a salir con premura, su mujer le habló con la voz quebrada como nunca antes. Te he seguido siempre, Fëanor. He compartido tus penas, he celebrado tus logros. Pero esto no puedo hacerlo. ¿Me abandonas? No te abandono, eres tú quien nos deja. Tu odio y tu resentimiento han nublado tu juicio y no puedo seguirte en este camino. Mi deber es con mi padre y él necesita de mí. Hubo un instante de silencio entre ambos. Los hijos de Fëanor, de pie en la penumbra, miraban con incertidumbre y ella recorrió con la mirada a cada uno de ellos. Sus hijos, su sangre,
Ellos deben partir contigo, sé que estarán bien, pero por favor no permitas que la ira los consuma como a ti. Fëanor sintió pena, una pena que pocas veces había sentido, no desde la muerte de su madre, pero no la convenció de lo contrario. Mientras se alejaba, junto con su padre y sus 7 hijos, él dirigió su mirada a un lugar que ya conocía bien. Fórmenos no era solo un refugio improvisado, era el lugar al que iba cuando trabajaba en soledad, el lugar donde escondía sus Silmarils. En sus profundidades los había forjado, lejos de miradas ajenas, en la más pura entrega a su arte. Ahora, ese mismo lugar se convertiría en su fortaleza, y allí, sobre la roca imperecedera, levantaría murallas y cámaras profundas. En ausencia del rey y de su primogénito y heredero al trono, Fingolfin quedó al mando de los Noldor en Tirion. Así, las mentiras de Morgoth, sembradas con hábil lengua, parecieron convertirse en verdad, aunque fueran los actos del propio Fëanor lo que provocó esto. Mientras tanto, Tulkas el Implacable buscaba a Morgoth sin descanso pero sin éxito, y así continuaría por mucho, mucho tiempo. Tanto que hasta tiempo tuvo Fëanor para erigir su fortaleza al completo, pues algunos otros Noldor habían decidido partir con él para ayudarle también, y fue allí, con la fortaleza recién terminada, cuando apareció de nuevo. Su figura, oscura y ceñida en un manto largo, contrastaba con la luz fría de las estrellas. Y larga fue la conversación, y muchas cosas se dijeron. Fëanor, escucha mis palabras antes de cerrarme las puertas. ¿Admites entonces que envenenaste mis pensamientos? Acepto la acusación sin vergüenza. ¿Pero acaso eso las hace falsas? Si es así, ¿por qué has venido a decírmelo? No buscas mi consuelo, ambos lo sabemos. Porque aún eres grande, Fëanor, el más grande de los tuyos, y yo, el más grande de los míos. ¿Acaso no soy un Vala? Ven conmigo, más allá de estas tierras. Fëanor observó a Morgoth en silencio. No se dejó engañar por la dulzura de sus palabras, pero no podía negar que el veneno era eficaz. Entonces, Morgoth lanzó su última argucia. Dime, ¿qué tan seguras están tus joyas aquí? ¿Crees que los Valar, que ya te han despojado de tanto, las dejarán en tus manos por siempre? ¿Qué estás buscando con la mirada? ¿Mis gemas? No, eres como ellos. Vete de mi puerta y no vuelvas. Eres carne de volver a vivir encadenado. Morgoth, rechazado, retrocedió. Sin darse cuenta, quizás había sido demasiado evidente. Quizás no tendría que haber desviado la mirada, buscando el interior de la fortaleza mientras intentaba convencerle. Por un instante su orgullo se vio herido, pero sabía que debía huir. Finwë, que vio lo sucedido, corrió a Valmar para alertar de su presencia. La noticia del regreso de Morgoth sacudió al reino bendecido. Bajo los cielos diáfanos de Valinor, Manwë creyó saber lo que ocurría. El más temido entre los Valar se dirigía hacia las lejanas tierras del norte, su antigua fortaleza en la Tierra Media. De inmediato, Orome y Tulkas se movilizaron en dirección a Morgoth. Sin embargo, por más que inspeccionaron las colinas congeladas y las tundras desiertas, apenas encontraron rastro que confirmara su presencia. Y es que en realidad, su presa había virado hacia un sendero mucho más peligroso. Morgoth, como todos los Valar, podía cambiar de forma a su antojo, y ese poder, correctamente utilizado, y aprovechando la confusión que su presencia en Fórmenos causó, le permitió llegar hasta una de las franjas más inhóspitas del mundo, al pie oriental de las Pelori, al otro extremo de donde le estaban buscando. Un lugar al que se le conocería como Avatar, donde casi nadie se aventuraba. Así, sin ser visto, llegó por fin a la región oscura de Avatar, esa tierra angosta al pie oriental de las Pelori. Allí, el mar frío golpeaba rocas estériles y las sombras se adentraban en cada grieta. Era un reino de tinieblas tan profundas que hasta la luz de los dos árboles parecía desvanecerse al tocar su costa, y por ese mismo motivo se decía que en aquel lugar ominoso moraba algo antiguo. Según rumores élficos, esa criatura no era propia de aquel lugar. Habría surgido de una época más oscura cuando Morgoth, en eras remotas,
dejó corruptas todo tipo de criaturas anticipando su primera batalla. Muchos pensaban que, al principio de todo, aquello sirvió a Morgoth, pero con el tiempo, su hambre y su miedo la habían hecho marchar. Era una bestia que odiaba la luz y a la vez la deseaba con fervor insaciable. Se aferraba a las rocas con sus patas huesudas, tejiendo hilos negros que se extendían como un laberinto pegajoso, listos para atrapar cualquier destello que se atreviera a irrumpir. Cada hebra se anclaba con un chasquido suave y parecía reptar por cuenta propia, buscando envolverlo todo en penumbra. Desde su escondrijo, la criatura se balanceaba lentamente, hambrienta, siempre hambrienta. Morgoth avanzó con pasos silenciosos por la orilla pedregosa, casi como si deslizara sobre el aire salobre. Cuando alcanzó el borde de aquel paraje, se detuvo y dejó escapar un leve susurro. Entonces, poco a poco, su espalda se irguió y sus hombros se ensancharon, como si un poder antiguo regresara a su carne. La oscuridad pareció agruparse en torno a él, espesándose bajo sus pies, y sus ropas se volvieron más densas y pesadas. Aquella figura, antes esbelta para pasar inadvertida entre los elfos, cobraba ahora un porte tan amenazador que el viento mismo reculó. Quiso demostrarle a la criatura que lo aguardaba que aunque hubiera disfrazado su verdadera forma en otros tiempos, jamás había olvidado quién era en realidad. Y se alzó, proyectando una sombra que reflejaba en aquellas profundidades un recuerdo de quién era. ¿Me has olvidado? Muéstrate ante tu antiguo amo. Un siseo surgió del interior. Algo se movió entre las rocas, retorciéndose, como dudando si responder o atacar. El Señor Oscuro abrió los brazos en un gesto de antigua autoridad. En las sombras, un par de ojos centelleó. La bestia emergió poco a poco, con patas alargadas y una silueta que podía helar el coraje del más valiente. Me imagino por qué estás aquí, pero la respuesta es no. Déjame en paz. Ya te vencieron una vez y lo harán de nuevo. No quiero que su ira caiga sobre mí. Sus fauces se abrieron y un sonido gutural brotó de ellas. El monstruoso ser hizo vibrar sus patas contra la roca. En su interior se debatía un temor ancestral a los Valar, pero la codicia brotaba con más fuerza. Al fin, alzó la vista hacia Morgoth, desafiándolo con un brillo enloquecido. La verdad es que tengo demasiada hambre. Si cumplo tu voluntad, ¿qué puedes prometerme? ¿Me darás de comer todo lo que te pida y me protegerás de ellos? Querida, si cumples mi voluntad, nada te ocurrirá y te saciaré. Te daré cuanto exijas. Te daré de comer con mis propias manos, si es necesario. Pero Morgoth mentía, y a pesar de eso, fue suficiente para convencerla. Ambos partieron hacia las cimas meridionales de las Pelori. Lentamente, ascendieron la gran montaña llamada Yarmentir, adentrándose en risco tras risco. El ser trepaba con ganchos que clavaba en la piedra y el Señor Oscuro la seguía con paso firme. Allí ningún guardián vigilaba y los precipicios parecían desafiar al vacío. Alcanzaron finalmente la cumbre, un promontorio desierto desde el cual se dominaba una vista escalofriante. Al oeste se divisaban las lindes de Valinor, bosques frondosos donde Orome cazaba, campos dorados con la impronta de Yavanna y la bruma luminosa de los dos árboles cubriendo las tierras sagradas. Pero la atención de Morgoth se dirigió hacia las cúpulas de Valmar, que brillaban con la mezcla del resplandor blanco y dorado de Telperion y Laurelin. Una risa gélida se escapó de sus labios. El ser a su lado soltó un chasquido, como si contemplara un banquete que por fin se vuelve posible. En un solo movimiento, Morgoth descendió por la ladera occidental, saltando entre rocas, poseído por una impaciencia funesta, y mientras señalaba los dos árboles, llamó por primera vez, por su nombre, a la gigantesca araña. Gracias a ti solo serán un recuerdo, un Goliant. Terrible fue la casualidad de que, a pesar de que eran tiempos de incertidumbre, Manwë decidiera celebrar una gran festividad. La sombra de Morgoth, aunque ausente, aún susurraba en los corazones de los Noldor y la discordia se cernía sobre su pueblo. Pero Manwë, en su infinita sabiduría, buscó disipar la desconfianza y restablecer la unidad entre los elfos. Así, envió heraldos por todas las tierras, llamando a los Vanyar, a los Noldor y a los Maiar a la cúspide de Taniquetil, donde se alzaban los palacios de los Valar. Allí, entre altas columnas de mármol y terrazas abiertas al cielo,
se alzarían cánticos y danzas en honor a la luz imperecedera. Los Vanyar acudieron prestos vestidos con túnicas de lino blanco y coronas de laureles. Los Noldor de Tirion marcharon en procesión con mantos azules y rojos, ondeando con el viento que descendía de las cumbres nevadas. Los Maiar, de formas cambiantes y voces melodiosas, se unieron a la celebración llenando los salones con su música. En aquella jornada, Valmar quedó desierta y las calles de Tirion permanecieron en silencio. Solo a las orillas del océano, los Teleri, el tercer y muy fragmentado linaje élfico que habitaba en Valinor, descansaba y cantaba ajeno a tal fiesta, pues no habían escuchado el llamado de Manwë. Finwë tampoco acudió, pues no pensaba ceñir su corona ni reunirse con su pueblo mientras su hijo siguiese desterrado. Pero sí lo hizo Fëanor, pues sentía que quizás no había sido justo del todo con su medio hermano. Acudió solo, pero no con la ostentación habitual. Vino ataviado con sencillez, sin adornos de plata ni oro, ni tampoco los Silmarils. En la cima de Taniquetil, bajo la mirada de Manwë, Fëanor se encontró con Fingolfin, y en el silencio solemne de la corte de los Valar le extendió su mano en un gesto de reconciliación. Su mirada ardía aún con el fuego de su espíritu indomable, pero sus labios pronunciaron unas palabras que denotaban cuán duro pudo haber sido su destierro, pues no parecían provenir del mismo elfo. Si estás de acuerdo conmigo, dejemos nuestro enfado atrás. Fingolfin, cuyo corazón había sufrido bajo el peso de la discordia, respondió con voz clara: Compartimos sangre, y nunca he querido quitarte el trono. Cuando llegue el momento será tuyo de nuevo. Tú guiarás y yo te seguiré, que nada nos divida. Por fin, tras años largos de discordia, Fëanor y Fingolfin estrecharon sus manos en señal de paz. Un gesto simple, pero que tuvo un impacto inmediato en los Noldor. La multitud observaba en silencio, con la tensión acumulada de años disipándose en ese apretón. Incluso Manwë dejó escapar una leve sonrisa al ver la reconciliación. Era un momento crucial, un punto de inflexión en la historia de los elfos. Pero entonces, casi como una respuesta del mismísimo destino golpeando la puerta, la luz desapareció. Algo enorme, oscuro, lejos en el horizonte, bloqueaba la luz antes de que alcanzara la cima de Taniquetil. No era una simple sombra, sino una masa densa en movimiento. Todos alzaron la vista con preocupación y un murmullo de incertidumbre recorrió la multitud. Nadie entendía qué estaba pasando, y aunque probablemente fuera imaginación de los presentes, incluso las estrellas, que normalmente brillaban con nitidez, en ese momento parecían oscilar y desdibujarse. Fuese lo que estaba ocurriendo, no ocurría en Taniquetil, sino que estaba sucediendo en la ciudad de Valmar. Morgoth y Ungoliant habían llegado. La paciencia del Señor Oscuro, en previsión de algún momento de necesidad, había sido infinita. En lo más profundo de Valinor, su lanza negra había permanecido oculta durante siglos, lista para la traición. Era un arma forjada en tiempos remotos, cuando aún se movía entre los Valar con aparente lealtad. Nadie imaginó que la conservaría en secreto, esperando el momento de la destrucción. Los árboles parecieron reaccionar ante aquel mal que tan cerca tenían. Sus hojas se estremecieron levemente, pero ya era tarde. En un solo y preciso movimiento, sin titubeos ni ceremonias, Morgoth se acercó, desenvainó la lanza y la hundió en Telperion. El golpe fue seco, la madera crujió y se partió, dejando una hendidura oscura. Un temblor recorrió el árbol. La savia comenzó a salir, espesa y brillante, como sangre que goteaba lentamente. Al tocar el suelo, el resplandor se desvanecía. No era una explosión de luz, sino una pérdida progresiva, irreversible. La araña avanzó sin vacilar. Sus fauces se abrieron y se clavaron en la corteza previamente agujereada. Entonces, la luz líquida que brotaba de aquella herida desapareció en su interior. Pero el cuerpo negro de la criatura comenzó a cambiar de inmediato, ensanchándose, volviéndose más densa, más grande. Telperion apenas reaccionaba. Su tronco tembló y sus ramas se partieron, incapaces de resistir. Las raíces parecían contraerse. Las hojas comenzaron a desprenderse una a una, cayendo al suelo sin sonido. Y mientras, Ungoliant seguía bebiendo, creciendo con cada trago, duplicando su tamaño. Morgoth lo miró. Siempre había tenido el control sobre aquella criatura,
pero no le gustaba el efecto que la luz sagrada de los árboles estaba teniendo en su poderosa acompañante. A pesar de aquel fugaz pensamiento, no se detuvo. Se volvió hacia Laurelin, el segundo y último árbol, y éste, casi como un ser vivo que anticipa su muerte, disipó su luz dorada antes incluso del ataque. Fluctuaba, irregular, tratando de sostenerse, pero la gran lanza se hundió en su corteza con la misma brutalidad, y su savia dorada brotó también, cayendo en gruesos hilos al suelo. La araña se abalanzó sobre el nuevo torrente, tragándolo con la misma avidez. El proceso se repitió sin prisa. Cada segundo, cada gota de luz que desaparecía les dejaba más cerca de todo cuanto habían querido. En la ciudad de Valmar ya solo se oía el crujir de las ramas y el suave goteo de las pocas hojas que quedaban, cayendo una a una, hasta que la última gota salió de su interior. Ahora más grande que nunca, el cuerpo de Ungoliant latía, hinchado, redondo por la luz robada. En su interior, las últimas luces de Telperion y Laurelin se apagaron por completo. Morgoth se quedó en silencio, observando lo que había logrado. Los árboles estaban definitivamente muertos. Cuando todo terminó, algo cambió en el ambiente. La oscuridad no era una simple falta de luz, sino más denso. El aire mismo se volvió espeso, como si estuviera impregnado de una sustancia invisible que rellenaba cada recoveco. Los árboles crujieron por última vez cuando sus troncos ennegrecidos cayeron del todo y se deshicieron en polvo sobre la tierra estéril. Yavanna, de pie en la distancia, desde la cima de Taniquetil junto a los demás, lo vio todo, y con las manos contra su pecho cayó de rodillas. Un lamento desgarrador escapó de sus labios. Su obra, la joya más preciosa de su corazón, había sido destruida. Desde lo alto de aquella montaña, los Valar miraban estupefactos, pues tan rápido había sucedido todo que casi ni tiempo para reaccionar tuvieron. Orome ya se encontraba a medio camino entre la montaña y Valmar, pues por orden de Manwë fue el primero en cabalgar contra Morgoth. Tulkas lo siguió, y el resto trataban de controlar la situación que se avecinaba. Fëanor y Fingolfin, de pie entre su pueblo, también observaban sin palabras y tranquilizaban a los suyos. Pero los problemas no habían hecho más que comenzar. La negrura que rodeaba la ciudad comenzó a expandirse. Desde Valmar, la oscuridad se deslizó por los senderos y calles, subiendo por las torres, cubriéndolo todo con un velo opresivo. Se propagó como un océano al desbordarse, extendiéndose en todas direcciones, devorando la tierra, el cielo, las montañas. Los Valar vieron cómo la penumbra avanzaba hacia ellos. Cuando la ola de sombras alcanzó la base de la montaña, fue como si una marea de tinta envolviera todo lo que encontraba a su paso. Los bosques y los valles desaparecieron bajo aquella espesura sin vida. Y cuando finalmente alcanzó la cumbre, solo un pequeño espacio quedó por encima de la negrura. Taniquetil se alzaba ahora como una isla en un mar de sombra, pero aquel mar no era de agua, sino de una materia oscura y pesada. Todo lo que alguna vez había sido Valinor se hallaba sumergido en una noche eterna. Los Valar, los Maiar, Fëanor, Fingolfin y todos aquellos que aún permanecían allí miraban desde la última altura de su mundo. A lo lejos, Tulkas corría a grandes zancadas, con la musculatura tensa y el semblante endurecido. No requería montura, su furia le bastaba para impulsarlo. Sin embargo, fue sorprendido por la marea negra. La niebla turbia y palpitante se cerró sobre él, engulléndolo, dejándolo ciego y confuso. Entonces pudo escuchar el cuerno de Orome. Tulkas comprendió que a él le había pasado lo mismo, y que ambos se encontraban sumidos en las tinieblas. El caballo de Orome relinchaba, encabritado. Tulkas comenzó a forcejear, como si cada uno de sus pasos se enredara en hilos invisibles. Sus manos se agitaban para apartar aquella sombra tangible, pero sus golpes no hallaban un blanco al que abatir. La cólera dibujaba surcos en su frente y un gruñido de impotencia emergía de su garganta. Tulkas respiró hondo. No se rendiría, no en vida. La sombra podía haber caído sobre ellos, pero él aún tenía su fuerza. Orome apretó con más firmeza el asta de su cuerno, porque aunque no hubiera luz, aunque no hubiera camino, mientras el sonido de su cuerno retumbara, la lucha no se daría por perdida. En Taniquetil, los Valar contemplaban el horror de su nueva desgracia.
La luz de los dos árboles había sido apagada para siempre. Manwë, desde su trono, sintió cómo la armonía de Arda se desmoronaba del todo. En aquel instante, bajo el peso de la oscuridad impenetrable, los dominios del mundo libre se apagaban y Morgoth había vencido. Me temo que la guerra que viene será más cruel que ninguna otra antes vista. ¡No veo! ¡Tulkas sigue mi sonido! Tulkas parecía atrapado en una red negra por la noche y nada podía hacer y batía el aire en vano. Pero los vientos de Manwë barrieron los vapores de muerte y devolvieron las sombras al mar. Atrapados todavía, Tulkas y Orome, dos de los Valar más poderosos, fueron los primeros en lanzarse en persecución de Morgoth, tras presenciar la calamidad desde la gran fiesta que se había celebrado en Taniquetil. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzar el lugar de la tragedia, una marea oscura densa como el humo se había alzado desde los restos de los árboles mutilados. Una sombra viva, una negrura no solo de ausencia de luz, sino con un peso propio, una entidad que se aferraba al aire y ahogaba el mismo espíritu. Esa oscuridad, más allá de cualquier penumbra natural, los había envuelto con brutalidad, impidiéndoles avanzar. Orome seguía haciendo sonar su cuerno, tratando de guiar a Tulkas hacia él, mientras éste golpeaba todo cuanto cruzaba intentando desgarrar las tinieblas como si ésta pudiera quebrarse a golpes. Y ambos sintieron miedo e impotencia. Pero entonces, una sacudida recorrió aquel lugar. La negrura, que había sido absoluta, comenzó a ceder, retrayéndose con lentitud, pero sin pausa alguna. La presión sobre sus cuerpos disminuyó y por fin pudieron moverse con libertad. Cuando finalmente pudieron ver por completo, el paisaje ante ellos había cambiado para siempre. El suelo, donde antaño la vida florecía bajo el esplendor de los árboles, yacía seco, desgarrado, roto. Exhaustos, Orome y Tulkas se encontraron en el centro del desastre y levantaron la vista hacia la montaña más alta. Manwë, el alto rey de los Valar y del mundo, les había salvado con su poder. Y ambos escucharon sus palabras, pues habló en alto para que todo Valinor lo escuchara. Volved, hermanos. He convocado el poder del viento para disipar esta negrura. Sin embargo, debemos hacer algo antes de ir tras él. Reunámonos en el anillo del juicio. Rápido. Así, todos acudieron a su llamada y con pequeñas antorchas se reunieron en aquel lugar, rodeados de columnas de piedra blanca. Tomaron asiento con expresiones serias. Cerca de ellos, algunas figuras más pequeñas, Maiar y elfos cercanos a su sabiduría, observaban la escena con nerviosismo, temerosos de lo que se discutiría. Sabían que aquel consejo era diferente a los anteriores. Algo irreversible había sucedido y la esperanza colgaba de un hilo muy delgado. En medio del claro se alzaba Ezeloar, el montículo verde que antes brillaba con vida. Pero ahora toda su vegetación y esplendor se habían desvanecido. Poco quedaba ya de los dos árboles. Yavanna tocó sus troncos resecos y negó con la cabeza. Algunos entrelazaron los dedos con fuerza, temiendo que ya no hubiera vuelta atrás. Con los ojos cerrados, Yavanna habló en voz baja. No hay forma de curarlos. Toda luz se ha ido. Sin una gota de su savia me es imposible, pero si pudiéramos recuperar aunque tan solo fuera una parte, podría intentar que brillaran de nuevo. Algunos inclinaron la cabeza con tristeza. Sin embargo, otras miradas se iluminaron con esperanza. Tulkas, quien solía reír con fuerza en otros tiempos, ahora apretaba la mandíbula. Aule, el maestro forjador, observaba con preocupación, y en lo alto Manwë se mantenía de pie, con su cabello brillando bajo la luz de las estrellas. Pero todas, absolutamente todas las miradas, se dirigieron al mismo punto. Fëanor, hijo de Finwë, ¿has escuchado sus palabras? Gracias a ti y a tu labor podemos reparar esto. Tus Silmarils nos salvarán a todos. ¿Nos los darás? Habla, hijo del Noldor. ¿Nos negarás esta petición? Esa luz que robaste para encerrarla en esas gemas ni siquiera es tuya, ya era nuestra previamente. No apresuremos su respuesta. Lo que pedimos es mucho. Démosle un momento para decidir. Los Valar estaban inquietos
y todos miraban a Fëanor. Él, de pie junto a sus hermanos, mantenía los labios apretados, como un arquero que duda en soltar la flecha. Dentro de él, una lucha se desarrollaba. Había encerrado la luz en las 3 gemas más hermosas jamás creadas, y ahora debía decidir si romperlas. Finalmente, su voz sonó, llena de amargura. He escuchado vuestras palabras, pero decidme, ¿no fueron los árboles creados una vez? ¿Por qué Yavanna no puede hacerlos brotar de nuevo? No es tan simple, Fëanor. La luz que albergaban estos árboles no era solo su brillo, sino la esencia misma de la creación. Aunque Yavanna plantara nuevas semillas, jamás crecerían como estas. ¿Y por qué debería creerte? Morgoth me advirtió de esto. Dijo que queríais mis gemas, que buscaríais algún motivo para quitármelas, y ahora veo que probablemente tenía razón. Fëanor, tus palabras revelan tu decisión, pero lo que ahora niegas traerá consecuencias que aún no imaginas. Recuérdalo. Cuando Mandos hablaba, casi parecía que solo lo hacía para profetizar algún evento, y aquello le hizo pensar. Sin embargo, no fue suficiente. La elección estaba en manos de Fëanor, y sus ojos decían que nunca lo haría por voluntad propia. Una figura envuelta en un manto gris se levantó. Niena, la que lloraba por el mundo, se acercó al montículo y con las manos temblorosas tocó la tierra oscura. Algunos se acercaron, conmovidos. Otros sintieron un nudo en la garganta. Sus gemidos eran un eco sombrío de tiempos oscuros por venir. Entonces, un estruendo de pasos desgarró la calma. Un grupo de mensajeros irrumpió entre la multitud, jadeantes, cubiertos de polvo y sudor. Sus rostros reflejaban algo peor que el miedo, el horror de quienes han visto lo innombrable. No se detuvieron, no pidieron permiso. Se abrieron paso, como si el peso del mundo los aplastara, con la mirada desencajada. Buscaban a Fëanor, y traían consigo palabras que le harían temblar. Uno de ellos cayó de rodillas con aliento entrecortado, temblando. Fëanor les reconoció al instante. Eran de los suyos, de los que vivían junto a él y su padre. El brillo de sus ojos estaba empañado por el dolor y la culpa. Señor, desde el norte llegó una sombra, una oscuridad profunda. No supimos qué era, no pudimos detenerla. Espera. Un momento. ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no ha venido con vosotros? Señor, lo lamentamos mucho. Intentamos detenerlo, pero tu padre ha muerto. Morgoth lo ha matado. El mundo pareció romperse. 3 gritos desgarraron la noche. Los 3 hijos de Finwë cayeron al suelo, sus rostros desencajados por el dolor. Pero el grito más feroz, el más desgarrador, vino de Fëanor. Los mensajeros apenas pudieron seguir hablando, pero debían hacerlo. Hay algo más. Lo derribó todo, lo rompió todo y se llevó todo lo que allí guardábamos. Los Silmarils también han desaparecido. Y entonces el dolor se transformó en algo más oscuro, y en el fulgor de sus ojos nació un fuego imposible de apagar. Dejó de llorar y, lentamente, se irguió. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que alzó su mano ante Manwë, con el juicio ardiendo en su voz. Ante todos vosotros, impongo una sentencia clara que debéis respetar, por hoy y por siempre, a ese monstruo. Al que llamabais hermano se le conocerá y se le recordará con el nombre de Morgoth, pues significa oscuro enemigo del mundo. Y por ese motivo, Morgoth tiene el nombre que tiene, y cuando se cuenta su historia, ya se utiliza ese nombre, aunque este no fuera puesto hasta este momento. Porque así, Fëanor lo maldijo. Pero su furia no se detuvo allí. Giró hacia Manwë, su pecho aún agitado por el tormento, y su voz se alzó de nuevo, oscura y desafiante. Maldigo esta fiesta que has celebrado, maldigo la hora en que acudí a Taniquetil. Si hubiera estado allí... Pero sin terminar la frase, y sin esperar respuesta ni consuelo, abandonó el anillo del juicio, dispuesto a cambiarlo todo, pues su padre había sido su mundo, y su mundo había sido destruido.
Entretanto, Ungoliant y Morgoth, al huir de la persecución de los Valar, llegaron a través de las grandes nieblas al Elcaraxe. Morgoth huía con la pesada sombra de la persecución Valar. La vastedad de Valinor se desplegaba ante él como un reino caído, un desierto de soledad que se extendía desde las faldas de las montañas de las Pelori hasta el recién apagado resplandor del gran mar. Allí, entre esas costas agrestes y esas montañas que se alzaban como muros naturales, la tierra se mostraba más inhóspita y helada, anticipando el hielo en el horizonte. Cada paso que daba sobre ese terreno baldío dejaba una huella en la escarcha que no le vendría nada bien para protegerse de ser alcanzado. Morgoth, con la determinación endurecida por años de prisión y orgullo, avanzaba a toda prisa. A su lado, siempre presente, se deslizaba la gigante Ungoliant. La compañía de Ungoliant había sido absoluta, inseparables desde la caída de los árboles. Sin embargo, esto no permitía al Señor Oscuro encontrar respiro. Sus ojos, brillantes, reflejaban un hambre insaciable y una codicia que iba más allá de lo que él mismo habría esperado. No había consuelo en su presencia. Cada movimiento suyo era un recordatorio de la promesa oscura que habían sellado. Entre la espesura de la nada y la tormenta de nieve, los dos prosiguieron su marcha. La densa bruma de Oyomure se abrió ante ellos y tras ella se asomaba el traicionero estrecho de Helcaraxe. Helcaraxe era un paso hecho de mares congelados y témpanos errantes que conectaba los confines septentrionales de Valinor con la vasta extensión de la Tierra Media. En aquella era, Valinor no era todavía una isla separada, pues este estrecho gélido, cuando se congelaba, lo unía con el resto del mundo. Allí, el suelo crujía bajo sus pies, y ambos lo cruzaron, dejando atrás las tierras conocidas para adentrarse en la desolada extensión de las tierras exteriores, donde las sombras y el frío se abrazaban en una danza ancestral. El camino fue largo, extenso, y no ofreció refugio ni descanso. A pesar de ello, Morgoth no se detuvo en ningún momento. Su mente bullía con la idea de alcanzar, quizá por fin, un refugio en medio del caos, uno que ya tenía en mente hacía tiempo y que le era conocido, aunque eso implicase que aquella criatura le siguiera hasta allí. Así, tras un arduo viaje que los condujo hacia el norte, cerca del estuario de Drengist, donde la tierra era aún más agreste y fría, alcanzaron a ver, todavía muy en el horizonte, las ruinas de una enorme fortaleza. Angband, que en tiempos de gloria había sido su bastión occidental por excelencia, hogar de Balrogs, y la cual también había comandado su fiel aliado y seguidor, Sauron, quien se había escondido y le había abandonado cuando perdió la guerra de los poderes. Sus muros, ahora derruidos y maltrechos por el implacable paso del tiempo, conservaban, sin embargo, un aura de imponente grandeza, recordando batallas y conquistas que habían marcado eras enteras. Mientras se aproximaban a la desolada silueta de Angband, Ungoliant dejó de ser una simple criatura que lo seguía sin pronunciar palabra, pues la sombra se frenó de repente, deteniendo el ritmo apresurado del éxodo. La atmósfera se volvió densa y, haciendo un giro, se inclinó hacia Morgoth. Negro corazón, he cumplido lo que pediste. He recorrido este sendero y he aguardado pacientemente, pero mi hambre aún no se ha saciado. ¿Qué más exiges? ¿Pretendes devorar el mundo entero? Jamás prometí tales delirios. Soy el señor de este lugar y pronto del mundo. No puedo darte todo lo que ves para que lo engullas en esa enorme barriga. La respuesta resonó, y el viento que hasta entonces había aullado con furia se quedó en un mutismo expectante. La araña, sin dejarse intimidar, inclinó ligeramente la cabeza, y con una calma que contrastaba con su naturaleza voraz, replicó: No ansío el mundo entero, mi señor, ni pretendo devorar lo que aún no es mío. Lo que exijo es sencillo, aquel tesoro que obtuviste en Fórmenos. Más de 100 gemas te vi robar, tan relucientes y bellas, son mi legítima recompensa. Y como me prometiste, con ambas manos me las entregarás. En ese preciso momento, Morgoth retiró lentamente una capa oscura que ocultaba aquella gran cantidad de gemas que llevaba consigo. Cada piedra, pulida por la historia y forjada por los Noldor, adquiría un matiz trágico, pues su brillo ahora estaba condenado al olvido. Con gesto vacilante, Morgoth extendió su mano izquierda. Con cada gema que caía de sus dedos a su boca, se escuchaba el doloroso crujir. La araña,
implacable y ritualista en su proceder, tomó las piedras una a una. La devoración de las gemas no era meramente un acto de codicia, era la consumación de una deuda ineludible, un ritual de poder en el que la belleza se extinguía para dar paso a una consecuencia de sus promesas. Sus enormes patas negras se movían con una precisión casi hipnótica, engullendo cada piedra hasta que su brillo se disipó por completo. Una vez consumida la última gema, la presencia de un Goliant se tornó aún más imponente. Su forma, ya vasta y amorfa desde que había consumido la luz de los árboles, parecía expandirse aún más si cabía, hasta tal punto que incluso Morgoth se sintió pequeño a su lado. Y la sed de la criatura no se calmaba, y sus ojos, dos abismos, seguían centelleando voraces, aguardando algo que la hiciera sentirse completa. Con una mano has dado lo que debías, mi señor, pero la promesa no se cumple a medias. Has de entregarme el tesoro completo. No bastan migajas cuando se ha prometido un banquete. La tensión en el aire era palpable, ambos se miraban, y durante unos eternos instantes el tiempo pareció detenerse. Morgoth sujetaba tras su espalda un cofre de cristal con los 3 Silmarils en su interior, y la criatura lo sabía. Abre la otra mano. Cuando se supo que Morgoth había escapado de Valinor y que de nada servía perseguirlo, los Valar permanecieron largo tiempo sentados en la oscuridad. La noticia se extendió rápidamente. Morgoth había escapado de Valinor y lo peor había ocurrido. Finwë, el rey de los Noldor, estaba muerto, asesinado sin piedad. Los Silmarils habían sido robados. Un golpe brutal, una traición que nadie olvidaría. El impacto fue inmediato. Los Valar guardaban silencio en su consejo, incapaces de reaccionar. Los Maiar y los Vanyar lloraban. Pero en Tirion, el dolor se transformó en furia. La ciudad, antaño luminosa y llena de vida, se sumió en una desesperación oscura. Los Noldor no solo lloraban a su rey, sentían la rabia de haber sido engañados, de haber confiado en la falsa seguridad de los Valar. Las puertas de la ciudad se cerraron. La desesperación se mezclaba con el resentimiento. La luz de la Mindon vacilaba, un reflejo del estado de los Noldor. La traición no podía quedar impune. La impotencia se transformaba en odio, y tras un tiempo planificándolo, escondido en Fórmenos pero ahora de regreso, una voz surgió en la ciudad, con fuerza. Fëanor, quien ya no lloraba. Su rostro ya solo estaba marcado por la ira y la determinación. Caminaba por las calles como un guerrero que lo había perdido todo, el amor de su esposa, su padre y su mayor tesoro, y ahora se dirigía al palacio con un único propósito. Noldor, escuchadme. Mi padre, vuestro rey, ha sido asesinado. Morgoth nos ha robado y humillado, y los Valar no dicen nada. ¿Vamos a quedarnos aquí esperando, suplicando una ayuda que nunca llegará? La multitud, hasta entonces sumida en el desconcierto, respondió con murmullos que pronto se convirtieron en un clamor de indignación. Nadie podía ignorar la verdad. Fëanor continuó con voz firme. ¿Acaso hemos de continuar sometiéndonos a su voluntad, celosos y mezquinos, incapaces de amparar ni a nosotros ni a sí mismos contra el enemigo? Su mirada recorría a cada uno de los presentes, encontrando en sus ojos la chispa de un dolor compartido. Mirad el horizonte. Mirad más allá de estas murallas de piedra y mar y preguntaros: ¿quiero seguir habitando en esta tierra estrecha donde soy prisionero? Por nuestro rey caído, por el asesino de mi padre, por el ladrón que mancilló lo que era sagrado. ¿Qué nos queda sino el ardor de la venganza? ¿Qué honra en someterse a un destino impuesto por dioses que nos han engañado, prisioneros también de sus propios designios? La libertad no se halla en retirarnos de forma pasiva, como ellos quieren que hagamos. No, nuestra libertad hoy pasa por forjar un destino que sea nuestro. Nuestra libertad pasa por luchar. Y con cada palabra, el líder evocaba imágenes de un pasado idílico y lejano, de tierras bañadas en la luz de estrellas puras y de ríos que cantaban con la claridad de la verdad. Recordad que vienen. Mi padre me hablaba constantemente sobre esas tierras. Allí, bajo un cielo sin nubes,
Las aguas corrían dulces y libres, y la tierra se extendía sin límites para un pueblo que podía soñar sin cadenas. La mirada de Fëanor se tornó dura, y sus manos, enguantadas en cuero trabajado, se apretaron sobre el pomo de su espada. Las llamas de las antorchas hacían danzar destellos rojizos en la hoja, reflejo del fuego interno que ardía en él. No os dejéis arrastrar por la pereza de los que han olvidado el valor. Decid adiós al sometimiento. Rechazad la complacencia y la debilidad. El clamor crecía y algunos rostros se iluminaron con el fervor de la rebelión. Muchos asentían, sintiendo cómo las palabras de Fëanor encendían en ellos una fuerza largamente dormida. Con paso firme, el líder prosiguió, ahora evocando otra imagen, la de una marcha épica a través de los confines de la tierra. Hoy se forja el destino de nuestros corazones. Nuestro viaje nos llevará hasta las entrañas mismas de la oscuridad, y aún en el abismo, nuestra determinación no flaqueará. Nuestro odio se convertirá en la antorcha que ilumine el sendero a seguir. Tras Morgoth, hasta el confín del mundo, nuestra persecución no tendrá fin. Fëanor, sintiendo el peso y la fuerza de ese clamor, alzó su mirada más de lo que lo había hecho y, con la voz cargada de una convicción inquebrantable, proclamó lo que sería su juramento más terrible y sagrado, aquel que pasaría a la historia como el juramento con el final más trágico de todos cuantos se pronunciaron. Juro solemnemente, en presencia de los Valar, que ni en nombre de Ilúvatar quebrantaremos este voto. Sea nuestra condena la oscuridad sempiterna, si fallamos en perseguir, sin tregua, con odio y venganza, hasta el fin de los días, a cualquier Vala, demonio, elfo, hombre o criatura, grande o pequeña, buena o maligna, que ose guardar, tomar o arrebatarnos tan solo uno de los Silmarils que he forjado. Y, con estas palabras, el destino de los Noldor fue sellado para siempre. En la mano derecha llevaba Morgoth apretados los Silmarils, y aunque estaban encerrados en un cofrecillo de cristal, habían empezado a quemarlo, y el dolor le agarrotaba la mano. El fuego puro que emanaba de los Silmarils, aun dentro del cofre, había comenzado a consumirle la carne de la mano, y una ardiente agonía se extendía por la piel endurecida del Señor Oscuro. La consagración que Barda les había dado maldecía a cualquier ser maligno que intentara tocarlas, y, aunque sabía que aquello mataría a la criatura, e incluso sabiendo que el contacto con ellas también a él le dañaría, su puño no cedió. Cada latido de su ser parecía fundirse con la tortura infligida por aquellas joyas prohibidas. No, has recibido más de lo que te mereces. Ya no te necesito. Estas gemas me pertenecen. Aquellas palabras provocaron que un Goliant se retorciera, quien ya había crecido tanto en forma y estatura que eclipsaba toda medida conocida. Su silueta, fluida y terrorífica, amenazaba a Morgoth de una manera que no dejaba lugar a dudas. La criatura se mostraba dispuesta a reclamar lo que, en su retorcida visión, le correspondía. Morgoth, aún debilitado por el poder que había desatado, contaba con que la araña, a pesar de su tamaño, nunca fuera lo suficientemente valiente como para enfrentarse a él, pues al fin y al cabo era su padre, su creador y uno de los Valar más temidos. Y así habría sido en condiciones normales, pues un Goliant jamás se habría enfrentado a Morgoth si no fuera porque el hambre no la dejaba pensar. Así que un Goliant lanzó filamentos viscosos, telas de araña brillantes y pegajosas que se arremolinaron a su alrededor, envolviendo al Señor Oscuro, aprisionándolo y asfixiándolo. La sustancia, fría y mortal, contrastaba con el abrasador fulgor de los Silmarils, y en un instante, Morgoth se vio atrapado en la trampa que ella había tejido, y se veía impotente, pues si decidía atacar, debía soltar las gemas, y eso no lo permitiría. Y hay quien dice que, bien por dolor, bien por furia o bien por estrategia, un alarido primitivo y terrible brotó de lo más hondo de su ser. Un alarido tan grande que las montañas cercanas se estremecieron y la tierra, herida por aquel lamento, se agrietó en respuesta. Y fue tal el ruido que hizo aquel grito, que en Angband sintieron la llamada de su señor. En lo más hondo de la fortaleza,
en cavernas olvidadas incluso por los propios Valar, abandonadas en la celeridad de la guerra que la destruyó, algo se agitó en la penumbra. Los Balrogs, aquellos antiguos espíritus de fuego, Maiar corrompidos por su hermano, emergieron de abismos que parecían sellados. Su despertar fue un estruendo que recorrió los corredores de la tierra y con la fiereza de una tormenta de fuego salieron a la superficie y recorrieron la tierra hasta el origen de aquel sonido. La zona, ensombrecida por aquel grito ancestral, llegó a ser conocida entre los pueblos del norte como Lamuz, donde la memoria del grito se convirtió en leyenda. Y los colosos de fuego llegaron hasta Morgoth y la araña, blandiendo látigos compuestos de llamas vivas, y con cada golpe rasgaban las telas de la densa red que lo atrapaba. El estrépito del fuego contra la sombra fue tan brutal que incluso la poderosa Ungoliant sintió el riesgo y el problema que su hambre descontrolada había provocado. La terrible criatura expulsó un torrente de vapores negros, una cortina impenetrable que buscaba ocultarla del inminente asalto. En medio de aquel fragor de luz y sombra, la batalla de voluntades alcanzó un punto de inflexión. Ante la violencia arrolladora de los Balrogs, la araña se vio obligada a replegarse, dejando tras de sí la maraña que había tejido con tanto terror y su objeto de deseo sin devorar. Las joyas, a pesar de haber sido expuestas al fuego del conflicto, permanecieron intactas, refulgentes y, sobre todo, en poder de Morgoth. Liberado del asfixiante abrazo de la tela de araña, el Señor Oscuro, a pesar del dolor que sentía en la mano y en sus heridas, se alzó de nuevo y, reuniendo a cada uno de los sirvientes que aún osaban compartir su ambición, Morgoth emprendió al fin el inexorable regreso hacia las ruinas de Angband. Con manos firmes, cavó nuevas y enormes cavernas, mazmorras en la roca endurecida, laberintos de condena que se extenderían por las profundidades de la tierra. Sobre las desgastadas puertas de la entrada, Morgoth erigió las imponentes cumbres triples de Zangorodrim, colosales picos que parecían brotar de la mismísima forja del infierno. Y para sellar su reinado, una espesa emanación de humo oscuro se enroscó de forma perpetua alrededor de su nuevo dominio, como una muralla viviente de desesperación que apartaba cualquier atisbo de luz. Allí, entre las sombras de muros derruidos y vestigios de antiguas glorias, se dispuso a esculpir un nuevo reino del terror que atormentaría toda Beleriand, el vasto continente en el que se encontraba y que ocupaba todo el noroeste de la Tierra Media. Poco a poco, las huestes escondidas durante todo ese tiempo, aquellas bestias y demonios, acudieron en masa al llamado de su amo. Entre las entrañas de Angband, la raza de los orcos volvería a incrementarse sin freno, extendiendo su reinado de miseria y violencia. Así, en este amanecer de un destino incierto, el mundo fue testigo del ascenso de 3 coronas, que se alzarían a la vez, proclamando para sí mismos el mundo. La primera corona, eterna y majestuosa, pertenecía a Manwë, el alto rey de los Valar, soberano de las 2 primeras edades, simbolizando el justo gobierno que había sostenido el mundo desde el inicio de todo y que gobernaba desde Valinor. La segunda se levantaría en Angband, cuando Morgoth se dispuso a plasmar de forma indeleble el sello de su dominio absoluto, forjando una inmensa corona de hierro, una pieza de artesanía cruel y magnífica a la vez, pues como símbolo último de su soberanía, incrustó en la fría superficie de la corona los 3 Silmarils. Aunque también es cierto, y debe ser contado, que el contacto entre esas joyas y su piel no fue algo simplemente anecdótico. El costo de aquel momento fueron sus manos, las cuales, aunque capaces de moldear reinos, se ennegrecieron de manera irreversible, marcadas para siempre por el fuego divino y maldito de aquellas piedras. El dolor punzante, la ira perpetua y la sensación de ineludible condena se filtraron en cada fibra de su ser, recordándole en cada latido la carga de su ambición desmedida. Y así, a pesar del inaguantable peso que la corona imponía sobre él, el Señor Oscuro jamás se atrevió a desprenderse de aquel símbolo de poder absoluto, dejando que la fatal condena y el tormento se fundieran en un destino irrevocable, y al colocarla sobre su cabeza, se autoproclamó, sin titubear, Rey del mundo. Pero una corona faltaba por alzarse, la menos esperada, pero la más inflexible, la de Fëanor. Tras pronunciar su solemne juramento, Fëanor marcó el inicio de la gran marcha que él lideraría. Los Noldor, cansados de la tutela de los Valar y deseosos de descubrir nuevos horizontes, se congregarían a su espalda. Aunque muchos elfos
sostenían que el verdadero rey debía ser Fingolfin, su medio hermano y quien había gobernado durante el exilio de Fëanor y su padre, la mayoría decidió seguir a Fëanor si Fingolfin también lo seguía, el cual, aunque molesto por lo sucedido, aceptó. Así, la rebelión de los Noldor comenzó, y Manwë, ofendido por las acusaciones de opresión que habían vertido contra él, prefirió dejarles partir en lugar de forzarlos a quedarse, pero no sin antes darles un mensaje. Fëanor, escucha bien. Ninguno de los Valar te ofrecerá ayuda en esta misión si decides seguir por este camino. Tu juramento ha sido en vano. Es imposible que puedas vencer a uno de los nuestros. Somos mucho más poderosos. ¡Ay, Manwë! Manwë. Si no logro acabar con él, al menos le abriré una herida tan profunda que hasta los Valar se asombrarán al verla. Y cuando lo hagan, quizás hasta comprendáis que a quien realmente debe seguir el mundo es a mí, y no a ti. Y así concluyó el día en que 3 coronas se alzaron, cada una simbolizando un destino inevitable para el mundo. La de Manwë, eterna e inquebrantable, que velaba por el equilibrio desde lo alto. La de Morgoth, forjada en sombras y odio, que marcaba el regreso de la oscuridad. Y la de Fëanor, ardiente y desafiante, que encendería la mayor tragedia de los elfos. Pero antes de terminar, quizás te estés preguntando una última cosa. ¿Qué fue de la araña destructora de árboles? Muchas historias se han contado sobre su final, aunque solo son rumores. Se cuenta, detrás de copas de vino y ruidos de tabernas, que la gigante criatura tras su huida del norte descendió a las sombras de Beleriand, refugiándose en el valle maldito de Nan Dungorcep, y que allí encontró compañía de otras criaturas que, como ella, habían sido creadas por Morgoth al principio de los tiempos. Pero Ungoliant no buscaba más alianzas, porque solo quería alimento, y se volvió contra ellas, devorándolas una a una, creciendo aún más en tamaño y hambre. Se dice que su ansia nunca se sació y que en su desesperación terminó por comerse a ella misma, pata por pata, carne por carne. Pero hay quienes susurran otra historia, aún más terrible, pues algunos juran que antes de desaparecer dejó un único legado, una hija, la última de su linaje, una pequeña araña llamada Ella la Araña. Nunca te saciarás, pequeña. Deja que crean que son fuertes, pero cuando menos lo esperen, muerde, enreda, devóralo todo.